tercer Stratio Launch and Learn y bueno, pues es el tercero y hoy vamos a hablar un poco de una introducción bastante básica a lo que es Docker. Docker tampoco es una tecnología que dé para explayarse como puede ser Scala o Java, sino que bueno, así que va a ser introductoria para la gente que se anime, un buen punto de entrada por si quiere seguir él investigando, preguntando, pues es un buen punto. Entonces vamos a tener tres secciones, más o menos una primera explicando qué es Docker o para qué sirve, una segunda de los primeros pasos que se pueden hacer en Docker y por tercera ecosistema Docker, que esta es la sección más corta de la presentación, pero posiblemente sería la que tuviera más contenido para hablar, porque hay 1000 aplicaciones que han aparecido en torno a Docker, que evolucionan, que aparecen cada día y entonces bueno, ahí sí que podría tener mucho juego. Y luego pues la primera parte de qué es Docker, que es la pregunta básica, no sé si más o menos todos lo conoceréis o no. Pues para comenzar, Docker no es esa marca de vaqueros que a todos nos sienta tan bien. Docker es... Joder, ya me vine arriba, permitía juegos. Gracias. Ahora sí que va hacia abajo la presentación, no esperéis nada mejor porque, aunque falta un pequeño detalle de que Docker, la tecnología que vamos a hablar, no lleva ese, no es Docker, no levanto unos Dockers, levanto contenedores de Docker y no lleva ese, importante detalle. Vale, entonces, si hablamos de Docker estamos hablando de contenedores de software, que los contenedores de software no es algo ni que haya inventado Docker, ni que existe desde hace mucho, hay muchas tecnologías que lo implementaban. Simplemente se suele decir que es una virtualización a nivel de sistema operativo, o una virtualización ligera también se llama. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que es el concepto de virtualización, de que crear diferentes entornos aislados dentro de una misma máquina, pues eso lo hace, en vez de ocuparse un programa por debajo, lo hace el propio sistema operativo principal de la máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que en los contenedores las máquinas comparten el kernel. O sea, el núcleo del sistema operativo, realmente la parte del software de más bajo nivel que se encarga de hablar con el hardware, por así decirlo, es compartido por todos los contenedores. ¿Qué te permite aislar Docker o más las tecnologías que están por debajo de Docker, los Linux containers, que son las tecnologías del kernel namespace, cgroups? Pues lo que te permite es aislar cada contenedor, tanto a nivel de puntos de montaje, es decir, cada contenedor tendrá su directorio raíz independiente y no serán accesibles de uno a otro, salvo que tú quieras que sí que lo sean, entonces podría ser. También tendrán red independiente, cada contenedor tendrá su IP, diferente del resto, se podrá comunicar o ver a las otras, pero es independiente, cada uno tendrá también sus procesos independientes, que es, cada contenedor tendrá su proceso número 1, que será diferente en cada contenedor, y serán independientes. También tendrá usuarios, o sea, el root de un contenedor no es el mismo usuario que el root de otro contenedor, al igual que el root de la máquina A no es el mismo usuario que el root de la máquina B. Y por último, lo que permite Docker o particularmente cgroups, que es una característica del kernel que añadió Google hace, creo que fue en el 2009 o 2010, es que permite definir a bajo nivel los recursos que tú le asignas a un proceso, en este caso un contenedor. Puedes definir, pues a este contenedor yo le voy a dedicar un core, 2 cores o 500 megas de RAM o un giga o tanto de entrada, de salida. Y bueno, hasta entonces no había una forma clara de hacer eso en Linux, y con el cgroup lo limita bastante bien. Vale, entonces esta imagen es un poco explicatoria de todo esto, y en una virtualización más clásica está, bueno, normalmente se suele decir que hay dos tipos de virtualización clásica.
Una en la que el hipervisor, que es el software que se encarga de gestionar las máquinas virtuales, puede estar o por debajo o por encima de lo que es el sistema operativo base. Esta sería, por ejemplo, la que utiliza VirtualBox, en el que el hipervisor está por encima del sistema operativo que tengas, ya sea Windows o Linux, y después a partir de ahí tú creas máquinas virtuales, y esa máquina virtual es una máquina virtual completa, en la que se virtualiza el hardware, se puede instalar cualquier sistema operativo, y a partir de ahí instalar tus aplicaciones como quieras. En el sistema de contenedores es un poco diferente, siempre vas a tener un sistema operativo por encima del hardware, y encima de ahí sí que en este caso, bueno, el contenedor de Docker, que haciendo uso del sistema, el demonio de Docker, que haciendo uso del sistema operativo, de las funciones que le provee, pues crea contenedores independientes, y ahí se puede ver que realmente cada contenedor, que es independiente del resto, no tiene un sistema operativo para él, sino que realmente lo están todos compartiendo. Sí, ¿verdad? ¿Podrías resumir brevemente qué es el hipervisor? Que siempre lo escucho, no tengo ni idea. Pues el hipervisor es, te puedes imaginar, es un programa que puede ser, hay de diferentes tipos. Está, por ejemplo, VMware tiene un hipervisor que sería el Workstation y el VSphere, por ejemplo. Y hay unos que trabajan por encima de un sistema operativo. Su misión es crear virtualización clásica con máquinas virtuales. Entonces emulan o virtualizan hardware y te crean ordenadores dentro de ordenadores, te crean máquinas dentro de ordenadores. Entonces hay de diferentes tipos y hay un mundo bastante grande. Si pues está Paco, sabe bastante del tema, pues él te podrá explicar más. Pero bueno, o sea, realmente tú puedes pensar como VirtualBox en parte, o eso es un hipervisor. Vale, bueno. Y una característica que sí que, bueno, podríamos decir una idea que tuvo Docker, no sé si lo tuvo alguien antes o no, es que él los contenedores y las imágenes las crea mediante capas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que tú partes de un contenedor. Bueno, tú partes de la primera capa, por ejemplo, que sería el kernel, que se lo comparten todas las aplicaciones, todos los contenedores que tenga, y a partir de ahí él va añadiendo capas hasta formar un contenedor, una imagen. Entonces tú puedes tener, en este caso, una capa que añada todo el sistema de ficheros de Debian, te añadiría todos los programas que tiene Debian, sus archivos de configuración. Después, en otra capa sucesiva, podrías instalar un programa, Emacs en ese caso, después Apache. Y esto realmente es muy útil, porque si realmente tú creases 5 o 10 contenedores igual a esta parte de la pila solo la cargaría una vez Docker en memoria y solo la tiene que almacenar una vez en su sistema de archivo, y después cada contenedor que tú crees lo que va a ser será una capa del último nivel diferente. Es una característica que se llama copy on write, que realmente es tú, como que él solo los cambios que hace son las diferencias. Si tú te creas un nuevo contenedor a partir de una imagen, no vas a recrear el contenedor ese en otro directorio y cambiarlo, sino que va a haber un metadato diciendo, vale, mi padre es este contenedor y a partir de ahí yo le hago estos cambios. Y es la forma que tiene de funcionar Docker. Bueno, hay varias tecnologías para este sistema de ficheros. Al principio se utilizaba AUFS, ha cambiado, ahora es Device Mapper. Bueno, se puede configurar tú al lanzar. También hay otra BRTFS. Bueno, depende de la distribución, es posible que use una u otra. Y bueno, como el kernel va a soportar el Device Mapper, parece que van a tirar por ahí y va a ser esa. Pero bueno, esto es una cuestión que tampoco tiene mucho para darse. Si tienes un contenedor a partir del contenedor, ¿ahí se comparten cosas? Sí, la base será el contenedor padre. Si tú a partir de un contenedor no puedes crear un contenedor. A partir de un contenedor puedes crear una imagen y a partir de esa imagen puedes crear un contenedor. Pero bueno, eso si no después lo explico un poco más. Vale, entonces otra de las cosas que a lo mejor también cambió Docker o intentó plantear es que bueno, los contenedores se habían propuesto como una alternativa a la virtualización clásica.
De bueno, tú te creas tu máquina virtual y ahí haces lo que te da la gana, no te afectas al sistema operativo y después la eliminas. O ellos realmente lo que quieren usar los contenedores es para distribuir aplicaciones, y distribuir aplicaciones de una forma sencilla y que esa aplicación ya sea autosuficiente por sí misma. Quiere decir, que todo lo que necesite esa aplicación vaya dentro del contenedor, sea muy fácil de instalar, no afecte a otras aplicaciones que hay en el sistema, o sea, ni se ve afectada por ella ni que afecte a otra. Realmente eso es el potencial y lo que ellos quieren conseguir con Docker. Se hace una analogía un poco al sistema de transporte marítimo, que bueno, antes de aparecer los contenedores, que bueno, no se dan algún dato histórico del año que apareció y tal, debía ser un lío el transporte de las mercancías, porque claro, depende tú a qué te dedicases, qué transportases, pues te organizabas para transportarlo. Se creó el contenedor y a partir de ahí tú metías tu mercancía en el contenedor y ya cualquier medio de transporte podría transportarlo. Y esto es un poco lo que se quiere o quieren ellos que se haga con Docker, y es tu aplicación la metes en un contenedor de Docker y una vez que ya la tengas ahí metida, cualquier máquina que tenga instalado Docker podrá ejecutarla de la misma forma. Entonces ya puede ser tu máquina de desarrollo, la nube de Amazon o de Google, o el servidor de producción, o cualquier tipo de máquina, que todas deberían ejecutarla de la misma forma y sin cambiar nada. Y es un poco la idea y realmente es un poco el potencial que puede tener esto, que para despliegues de aplicaciones muy rápido, independiente, sin problemas, es realmente una abstracción mucho más cómoda de la que había hasta este momento. Y entonces, bueno, un poco qué nos podría ofrecer Docker, que es un poco lo que he ido diciendo hasta ahora, según diferentes puntos de vista que tú tengas en el mundo del IT. Entonces, como desarrollador, realmente lo que te ofrece es que tu aplicación que desarrolles, si te aseguras que funciona en tu entorno de desarrollo, el entorno de producción va a ser muy parecido a ese entorno, o va a ser casi igual. Entonces, de esa forma no va a haber los típicos problemas de esto me funciona en mi entorno local en desarrollo y en producción, pues no se sabe por qué, de quién es la culpa, que está mal, pero no funciona. Eso, si se hacen bien las cosas, debería estar resuelto. También no tienes problemas de si tú tienes muchas aplicaciones que te tengas que instalar en local una base de datos, un servidor web. Realmente, bueno, eso no te lo instalas en local, lo ejecutas como un contenedor de Docker y una forma mucho más limpia de ejecutar las cosas. En el momento que no lo quiera, mucho más rápido pararlo, borrarlo y no se te quedan rastros que pueda haber de instalándolo de otra forma. Como gente de sistemas o como DevOps, pues es un poco lo mismo. El problema de que te venga alguien, un desarrollador, y te diga hay que poner esto en producción y que luego llegues y no sepas cómo se pone, que hay que configurar, que luego no funcione, es un poco más claro y una forma más uniforme de despliegue y con todo lo necesario. Ni te tienes que andar preguntando qué versión de Java utiliza tu aplicación ni qué opciones, todo eso ya va metido en el contenedor. Y la persona del sistema se despreocupa de las opciones que tenga que lanzar, el proceso que sea. También es algo muy cómodo para integración continua porque es muy fácil de desplegar un contenedor, también de distribuirlo, y es algo que facilita mucho. Para la gente de QA pues es un poco lo mismo, también permite crear entornos de pruebas rápidamente, es una virtualización ligera, por lo tanto yo puedo crear una máquina que me haga de base de datos que necesite durante las pruebas. El crear una máquina tarda 0 segundos, el instalar, no hace falta instalar nada, el contenedor ya lo tiene, la tiras, no se te queda ningún rastro, todo eso es muy cómodo. Luego, para un cliente también es una forma muy buena de decirle, bueno, tu aplicación al final es este contenedor, tú lo tienes ahí, este contenedor se ejecuta como cualquier otro, y es como una forma muy fácil de decir, pues al final tú del desarrollo lo que me tienes que entregar es un contenedor que haga no sé qué. Entonces, lo que ellos quieren destacar es un poco un contenedor común como hito del desarrollo del producto. Es como al final lo que buscas es conseguir un contenedor que te haga, o sea, lo que antes era tu aplicación, que bueno, podría ser un jar, por ejemplo, ahora mismo va a ser un contenedor que ya va a tener la versión de Java,
ya va a tener todo lo que tú necesites él y no va a afectar a otros contenedores que tú puedas tener. Y bueno, eso es un poco la idea que hay detrás de Docker. Bueno, Docker, como hemos dicho, lo que hace es facilitar lo que es la creación y la ejecución de contenedores. Y bueno, es algo que me habréis oído a mí o cuando ha preguntado Carlos, se diferencia un poco entre dos conceptos, imágenes y contenedores. Una imagen podríamos decir que es un template, un snapshot de la analogía anterior a las máquinas virtuales. O sea, tú tienes una imagen que realmente un template de tu máquina virtual y a partir de una imagen creas un contenedor o creas dos o creas tres. Entonces, un contenedor que sería la instancia ya de una máquina en ejecución, ya es si tú pones una imagen en ejecución, eso ya es un contenedor. Si tú sigues teniendo la imagen, a partir de un template tú creas un contenedor, pero el template lo sigues teniendo. Haces cambios en ese contenedor y después vas a querer utilizarlo como template. Pues un contenedor lo puedes comitear, lo puedes guardar los cambios y se convierte en una imagen. A partir de esa imagen ya puedes volver a crear contenedores. Me ha preguntado Carlos, a partir de un contenedor directamente no se pueden crear contenedores. Puedes guardarlo como imagen y a partir de ahí creas contenedores. Otra cosa que es súper cómoda de Docker es que hay un repositorio oficial y tú te puedes crear privados de contenedores. Entonces ahí tú te haces tu aplicación y la subes ahí y ya todo el mundo tiene acceso a ella y se la baja rápidamente, la instala desde la línea de comandos, se puede bajar, se puede instalar súper rápido, súper limpio, se puede buscar, puedes tener tu privado porque bueno, también es la forma que tiene la gente de Docker Inc. De monetizar todo esto. Ellos te ofrecen, si subes un contenedor puedes tener uno privado, el resto tienen que ser públicos y si quieres tener más privados pagas, pero puedes tener tu repositorio privado donde haces lo que te da la gana, subes todos los que quieras privados y es un poco para monetizar también lo que tiene. También es muy cómodo si yo quiero instalarme una aplicación y da la casualidad de que hay un contenedor hecho, hay muchos ya que están hechos, pues tú te vas aquí, miras a ver si está hecho, si está, genial. Te la baja rápidamente a la línea de comando, la ejecuta y en un minuto puedes tener Redis ejecutando, puedes ver cómo es Ubuntu, si tienes Fedora puedes ver cómo es Ubuntu, puedes tener un WordPress, puedes tener Nginx, hay muchas aplicaciones, puedes tener Spark, Cassandra y eso es realmente una ventaja como desarrollador, es una ventaja muy grande rápidamente montarte tú una dependencia que puedas tener. Y un poco como para usar Docker, ¿qué necesito? Para primera instalación Docker, después compartiré la distribución, estos son enlaces que tú puedes pinchar. Para instalar Docker necesitas a día de hoy Linux. Se sabe que porque han firmado un acuerdo con Microsoft, o más bien Microsoft ha pagado para que se desarrolle una versión de Docker y en breve, o yo creo que antes de fin de año, se sacará una versión independiente de Linux. Será el mismo concepto para Windows y para Linux. Pero bueno, a día de hoy necesitas Linux y necesitas un kernel por encima de la versión 3.8, que bueno, básicamente todos los que estéis aquí pues tendréis una versión superior al kernel 3.8, salvo a lo mejor Red Hat 6 versiones antiguas que tienen una anterior. Cualquier distribución que puedas encontrarte ahora ya tiene una versión superior del kernel. Y después, para aquellos que no tengan Linux y que tengan Windows o Mac, existe Boot2Docker, que es un proyecto que hay también muy cómodo. Tú te bajas un .exe, un DMG. Realmente lo que te está instalando este programita es un VirtualBox con un kernel súper peladísimo, que lo único que tiene es lo necesario para ejecutar Docker y tiene también Docker. Y luego intenta integrarse tanto con Mac como con Windows de la mejor forma posible. Y eso es Boot2Docker y bueno, la gente que lo utiliza funciona muy bien. Funciona yo creo mejor en Mac que en Windows, porque bueno, es un sistema Unix y la consola y bueno, funciona mejor. Pero bueno, aún así en Linux pues es nativo de Linux y se debe notar y hay muchos proyectos para muchos problemas que te encuentras con Mac, intentar arreglarlos que en Linux no los tienes.
Luego Docker consiste como en dos partes la aplicación. Tú cuando instalas las dos, en ningún momento te dice que esté instalando dos partes, realmente son dos cosas. Por un lado está el demonio, que él se registra, arrancará junto con tu máquina, y el demonio es el que se encarga de crear contenedores, un poco de hablar con tu kernel para gestionar todo esto. Y después tienes la línea de comandos de Docker, que es el proceso, tú cuando haces un Docker en la consola es lo que se ejecuta, que simplemente es una aplicación que se encarga de hablar con el demonio que se está ejecutando y que le dice, pues ahora dime todas las imágenes que tengo, o dime todos los contenedores que están ejecutando, o lanzo un contenedor o apaga. Y bueno, esas dos partes. Y luego, bueno, lo que es la línea de comandos de Docker tiene muchas opciones, bueno, muchas, no sé, tendrá 20, 25, pero las principales podríamos decir que es para construir una imagen, existe Docker build y Docker commit. Docker commit sirve para un contenedor que tienes en ejecución, lo voy a convertir en imagen, lo que hemos dicho antes. Harías un Docker commit del contenedor que tengas y ya lo tendrías como imagen. Para crear un contenedor Docker Run, que también tiene 1000 opciones, después vienen algunas resumidas. Y por último, para comunicarse con el repositorio, tanto el oficial si no dices nada como uno privado, tienes Docker push y Docker pull. Es un poco igual que tú atacas a GitHub, atacarías el repositorio de Docker. Si quieres subir tu imagen, hacer Docker push de la imagen que quieras. Si te quieres bajar una, Docker pull. También puedes hacer Docker search si quieres buscar, pero bueno. Eso es un poco el básico, el workflow básico. Después hay muchas más opciones. La mayoría son muy sencillitas y la ayuda que te viene en la línea de comandos es bastante explicativa. Entonces, aquí va a ser una pequeña demo de cómo es crear un contenedor, porque a lo mejor alguien que no lo haya visto nunca no sabe muy bien cómo se crea. Entonces, lo puedo intentar, pero nos vamos a asustar, ¿eh? Mucho mejor. Siempre qué poca fe. Vale, bueno, va, a ver. La vega está muy grande, puedes bajar un poco. Lo siento, ya no hay marcha atrás. Joder, lo que me va a costar deshacer esto, cambio. Vale. Un contenedor de Docker que tenga... En serio, soy yo. Vale, pues, por ejemplo, vamos a crear un contenedor de Ubuntu. ¿Qué son esos parámetros? Vale, ahora lo explico. Primero, bueno, esto es para hablar con Docker Command Line Interface, Run para crear un contenedor, D lo he puesto para que sea como demonio en segundo plano, para que no intente coger aquí mi prompt, T es allocate TTI, que bueno, si realmente eso es unos cambios internos ahí en GitHub, un tío que lo explica muy bien, pero bueno, un poco de... Y a mí no me apetece ahora. No, realmente hay muchos cambios de que si te creo un enlace en dev, no sé qué, y hay aplicaciones que sin esto no funcionan. Entonces mejor lo pones, tampoco preguntar mucho y ya está. Después podemos tener una charla de un par de horitas y a lo mejor llegamos a una conclusión. Pero una copita. Ya. Después, Ubuntu es la imagen que yo quiero utilizar y binbash es el comando dentro de esa imagen. ¿Qué comando quiero ejecutar? Entonces yo ejecuto, antes que he dicho que esto no tardaba ni un segundo, que Almodóvar me ha mirado con cara como diciendo, eso no te lo crees ni tú, o sea que lo estás viendo. Realmente... Humilla. Mira, y podría crear mucho. Ahí está. Me ha aburrido mucho, puedes estar aquí un rato, 10 minutos y sigue creando. El tío no se cansa. Y entonces pues he hecho un poco esto. Si ahora dijera, pues yo no quiero uno de Ubuntu, voy a crearme una Fedora, pues exactamente igual. Sí, efectivamente. Voy allí con el portátil. Sí, a la perfección. Fedora y lo mismo. Si ahora no lo quiero lanzar como demonio porque quiero hacer algo, pues le pones aquí que sea interactivo
Y esto sería un poco un contenedor con Fedora. Aquí pues te dice Fedora 21, no sé qué. Cuidado con usar esa palabra. Y esta es un poco una demo súper introductoria de lo que podría ser ejecutar contenedores. Mira, vamos a ejecutar, por ejemplo, podemos ejecutar un contenedor con Spark. Que a lo mejor antes alguien me ha preguntado. ¿Qué versión? ¿Con la 1.2? La 1.3 ha salido hoy. Vale, pues seguramente hay alguien en el repositorio que ya se haya ocupado de... Para ver lo que estás haciendo. Sí, sí, ahora mismo, en cuanto encuentre... Así está. Puedes explicar lo que haces de, ¿no? Joder, ya me había puesto a buscarlo, no... Tenías el último, ¿no? Aquí está. Bueno, y realmente aquí para explicarlo, esto que es interactivo, -v es para mapear. Hemos dicho que el directorio, el árbol de directorio sería independiente, pero yo puedo decir, quiero mapear un directorio que yo tengo en local en un directorio en el contenedor. Para eso se utiliza la opción -v. La imagen que estamos utilizando aquí es ogirardot barra, ese es el usuario, igual que en GitHub tú tienes el usuario fulanito y el proyecto no sé qué, pues aquí tienes usuario barra y el nombre de la imagen, que en este caso es Spark Docker Shell, y aquí puedes tener 2 puntos y el tag es el 120. No hace falta indicarle un proceso porque tú a una imagen le puedes decir por defecto quiero que sea este proceso, entonces no hace falta. Entonces aquí tienes el contenedor, esta es la consola de Spark, nos podríamos meter en la interfaz web, si vemos ahora cuál es, vamos a ver cuál es. Lo está poniendo fácil. ¿Qué tal Sí, lo que iba a mirar ahora es la IP que se ha asignado a este contenedor, se asigna una IP, pues es que... Puedes ver en el log de la set de Spark. Vale, pero yo prefiero verlo en el log que me da Docker. Entonces... Seguramente te lo diga al menos te. ¿Ah? Efectivamente, esto es una... Luego te reventarán a ti las frases y te quejarás. Bueno, aquí tendrías interfaz web, si yo lanzo tareas aquí, una forma muy rápida de lanzar aplicaciones. Si queremos un MySQL, más de lo mismo. Vale, pues vamos a seguir. Vale, después hemos dicho hay 2 formas de crear imágenes, o comiteando un contenedor que ya está en ejecución, o la forma que es un poco más limpia es creando un archivo Dockerfile. Un archivo Dockerfile al final es un archivo en el que tú ejecutas comando de bash y además de eso pues se le dan unos metadatos a Docker de cómo quiero configurar ese contenedor. Entonces, bueno, aquí he puesto algún ejemplo de las opciones que da el Dockerfile. Aquí podemos ver uno. No. Aquí podemos, se me ha colado ese en el medio. Por ejemplo, este sería un archivo Dockerfile para instalar Cassandra, nuestra versión, en un contenedor. Básicamente siempre se parte de para crear mediante Dockerfile tienes que poner un punto de partida, que es una imagen que ya exista. Partimos de una imagen que se llama Stratio, el usuario, /base, con el tag test. Después con run se le indican los comandos bash que tú quieres utilizar. Al final Stratio base es un Ubuntu. Pues lo que hacemos es instalar con apt-get install, se instala Cassandra. Aquí se añade del directorio, desde Dockerfile está en un directorio, pues se añade ese directorio, los archivos que haya a un directorio dentro del contenedor, se configuran algunos ejecutables. Al final aquí se exponen unos puertos por defecto en el contenedor para que sean accesibles desde fuera. Al final es una receta muy rápida para hacer una imagen, que son comandos bash y algunos metadatos para Docker. Por ejemplo, metadatos serían expose, sería cmd, sería, bueno, add no sería. Hay muchos órdenes de estas de Docker. De este tipo no, hay unas 15 o 20 y básicamente tú en un Dockerfile lo que vas a hacer va a ser run
Y luego, bueno, quieres exponer algún puerto, quieres que esto sea un volumen y no sea... Pero en general es RAR, lo importante. También un detalle importante aquí es, antes hemos hablado de que esto eran capas, Docker se organiza por capa. Cada uno de estos comandos lo que hace es crear una capa, es una capa independiente. Entonces es como, yo parto de esta base, esto es un metadato, no hace falta que sea una capa. Aquí un apt get update que actualizará unos archivos, realmente esos archivos que actualicen va a una capa. El apt get install que crea unos archivos dentro del árbol de directorios va a ser otra capa. Entonces tú una vez que crees una imagen, un contenedor a partir de esta imagen, Docker se irá a leer unos archivos que tiene el de metadatos, verá qué capas componen esa imagen o van a componer ese contenedor y él las apila todas formando un directorio virtual que realmente no es el que es, porque está formado a partir de muchas capas independientes entre ellas, pero que al final acaba formando un directorio que tú ves como único. Y bueno, aquí había una diapositiva que era, bueno, antes he dicho Docker Run, al final es el comando un poco principal que existe para ejecutar contenedores. Aquí está resumido, tiene muchas más opciones. Hay algunas, las más interesantes, bueno, por ejemplo, -c, -m es para alimentar memoria, CPUs, de una forma muy rápida. Tú dices -c, 1, solo se va a ejecutar en un core, o -c, 2, o -m, 512 megas. Otra cosa así interesante puede ser el -p. Yo puedo querer que el contenedor que yo estoy ejecutando, que va a tener una IP independiente, pero que se haga una especie de túnel que lo mapee a un puerto dentro de la máquina que está ejecutando el contenedor. Por ejemplo, yo ejecuto un contenedor de Cassandra, pero quiero que todo el mundo desde fuera, accediendo a mi IP, a la IP de la máquina que ejecuta el contenedor, pueda acceder al Cassandra que yo estoy ejecutando. Pues le pondría el -p, el puerto local donde lo quieras mapear, el puerto 25000, 2 puntos y el puerto del contenedor que tú quieras mapear, ¿no? En el caso de Cassandra, el 9092 o un servidor web, pues mapearías el puerto 80, el que tú quieras. También es interesante, -v que hemos visto antes para mapear puntos de montaje. El directorio home de mi máquina, quiero que dentro del contenedor sea el /fulanito /home del host. Lo que quieras y lo mapea. Otro comando bastante interesante, -link. Si tú quieres, realmente un contenedor tiene visibilidad con otro contenedor a través de IP, pero tú a la hora de configurarlo, las IP no las conoces, tú no sabes qué IP va a asignar Docker a un contenedor antes de ejecutarlo, lo sabes una vez que lo ejecuta. Pues -link sirve para que él haga sus movidas internas y en el etc host te cree enlaces de, bueno, quiero que el contenedor que me crees que yo llame Cassandra, en el etc host me metas una entrada que también se llame Cassandra o que se llame base de datos, y luego yo en la aplicación interna mía que está en otro contenedor que hace uso de Cassandra hago referencia al contenedor de Cassandra por base de datos o por Cassandra. También para hacer aplicaciones que sean varios contenedores es algo que posiblemente tengáis que usar, el que quiera. Y bueno, y ya por último un poco de el ecosistema de Docker. Y bueno, la verdad Docker no llega a tener 2 años, o creo que hace 2 años este mes, pero si algo también le caracteriza es que se ha vuelto súper popular y según qué sectores. Entonces bueno, el ecosistema es enorme, cada día hay más aplicaciones y bueno, la verdad se nota que están cambiando, cambia Docker, cambian las aplicaciones, pero las más importantes e interesantes son un poco, tienes orquestadores, que es como, vale, yo no quiero ni siquiera ejecutar un Docker Run, ni un Docker Pull, ni no sé qué, simplemente hay el más conocido, que se llama Fig, que lo compró Docker y ahora se va a integrar dentro de lo que es la pila de Docker, Docker Compose, en el que tú te bajas un archivo Fig, fig.iml, simplemente donde estés te tienes que instalar Fig y hacer Fig Hub, y él ya, ese Fig tiene
unos datos de vas a levantar un clúster de 5 contenedores y van a estar unidos no sé qué y se va a exponer este puerto, todo eso se gestiona y tú simplemente haces un FIHAP y ya se levanta todo es como la persona que haya escrito ese archivo, va a ser súper rápido y alguien que no tenga ni idea con esto se lo da mascado para que haga FIHAP y se olvide del resto. Después, bueno, Mesos y Kubernetes, que también es un poco pues todo esto. Bueno, no simplemente son orquestadores y ahora funcionan con contenedores. Bueno, Kubernetes es un orquestador de contenedores de Google y es un poco pues tú tienes tu clúster de máquinas y él ya se encarga de cada contenedor. Si yo le digo, oye, levántame un contenedor con MySQL, de a ver dónde lo ejecuta, cómo, las opciones que le da, pues todo eso se encarga el orquestador. También han aparecido sistemas operativos pensados solo para utilizar Docker. O sea, básicamente es un sistema operativo pelado, que único, como podría ser el boot to Docker, un VirtualBox y un kernel pelado, pues bueno, aquí un poco ya todo el sistema operativo. Y un poco el sentido de esto es todas las aplicaciones que tú ejecutes van a ser contenedores. O sea, ya no vas a tener binarios esparcidos por tu sistema, solo contenedores. Si haces un CAT, va a ser un contenedor. Si haces un PS, un contenedor. Cualquier cosa que hagas, un contenedor. De eso, bueno, el más conocido es Koreos, que también te permite formar clúster. Un poco, al final, esto tiene funcionalidad que se pisan. Koreos tiene funcionalidad que también puede ser orquestador. Kubernetes también es un poco un sistema operativo, aunque se puede instalar donde tú quieras. Y después también Red Hat, que está apostando por Docker bastante, o por los contenedores más bien. También ha hecho un sistema operativo, tienen por ahí un proyecto con esta idea. Simplemente instalas un kernel y poco más, y después todo lo demás va a través de contenedores. También un poco pisando con todo esto, existe lo que es ejecución de contenedores de forma distribuida, y es decir, en vez de tener yo en mi máquina ejecuto los contenedores y ahí todo guay, yo tengo 20 máquinas y quiero que todo siga igual, y que yo ejecute un contenedor en esta máquina y que después ejecute otro contenedor en esta otra máquina y que entre ellos exista visibilidad completa y que te lo gestione todo él. Y aquí realmente esto, hay mucha gente intentando conseguir esto de forma fácil, es posible pero es complicado y posiblemente sea un poco la evolución que tenga Docker en los próximos años, de hacer que esto sea más fácil. Ellos tienen un proyecto que se llama Docker Swarm, que es hacer esto, que bueno, está un poco verde, acaba de salir la primera alfa, y aún no es funcional completo, pero bueno, se espera que evolucione mucho por ahí. También hay un proyecto que se llama Wave, que a lo mejor si alguien estuvo en el Big Data Spain, la última versión es uno que el Paco Nathan en la Keynote dijo, ojo con este proyecto, que hace un poco eso mismo, lo que pasa es que ahora mismo es más funcional. Tiene sus problemas, tiene sus cosas, pero bueno, ahora mismo ya es algo más funcional. También existen algunas aplicaciones para despliegue automático, que simplemente es, bueno, yo le digo a una máquina que yo tenga acceso a SSH y tú ya ahí me instalas Docker y me lo configuras y todo eso. Existe Docker Machine, que también es de la pila de la gente de Docker Inc. Y bueno, y luego por otro lado las herramientas típicas de despliegue automático, Chef, Puppet, Ansible, se pueden utilizar para eso. Estas herramientas de despliegue automático, Chef, Puppet, Ansible y alguna más, se pueden utilizar para, con los archivos de configuración que tienes esas herramientas, en caso de Chef los cookbooks, las recetas, o en caso de Puppet los playbooks, lo que sea, a partir de esos archivos crear imágenes para contenedores. Es decir, vale, yo quiero que me crees un contenedor que tenga esta receta y esta receta. Y él, en vez de tú tener que hacerte un Dockerfile, pues tú se lo dices a Chef, en este caso se hace a través de Knife y él te crea ese contenedor. Y por último, bueno, existen interfaces web para todo lo que puedes hacer con la consolita Docker. En vez de hacer un Docker PS, puedes verlo de forma más bonita, ver gráfica, todo eso. Pero al final Docker, el demonio, escucha por un socket. Tú te puedes hacer tu aplicación, enchufarle ese socket y
toda la funcionalidad que tiene la línea de comandos de Docker la tienes igual por el socket y por la API que ellos dan que puedes utilizar. Y bueno, y por último, Nacho nos compró este libro y la verdad sí es bastante interesante, tanto a nivel introductorio como tratan algún asunto más nivel un poco más avanzado. Tampoco es que haya mucho más misterio en este de Docker, salvo que uno ya se quiera meter en cosas internas, que ahí sí que tiene para aburrirse, pero si no, este libro lo explica muy bien, lo mantienen actualizados ellos a la última versión, y cualquiera que tenga algún tipo de duda pues, o que tenga interés puede consultar el libro que está en el Drive y ver si le interesa mirar algo o no. Y ya, ¿y alguna pregunta? Yo tengo una cuestión. Sí. ¿Qué sería lo ideal? ¿Tener una imagen, o sea, tener un contenedor con, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Con Spark y Cassandra? Y no sé qué te voy a decir también, con servicios como Tomcat, etcétera, ¿vale? ¿O es ideal tener contenedores muy pequeñitos corriendo en las mismas máquinas? Sí. Se supone que es el mundo. Realmente ellos te venden, o bueno, te dicen un proceso, un contenedor como buena práctica. Realmente tampoco hay... Sí, un proceso, un contenedor realmente, o si tienes una aplicación que son dos procesos, pues si lo puedes dividir en dos contenedores un poco mejor, o al menos también se dice un servicio, un contenedor, pensando un poco de que bueno, esto tiende hacia algo muy elástico y a lo mejor llega un momento que tu contenedor de Cassandra se te queda corto y solo quieres crear más contenedores de Cassandra, o se te queda corto el de Spark porque Cassandra va sobrado y levantas un contenedor nuevo. Realmente los contenedores de Linux no tienen ninguna limitación para que solo haya un proceso por contenedor. Entonces un poco bueno, si tú te las puedes conseguir que sea un único servicio, un único proceso tu contenedor, guay, se configura todo bien. Si realmente es un quebradero de cabeza para ti el configurar todo eso y lo puedes solucionar metiendo Cassandra y Spark en el mismo contenedor, o tu aplicación realmente no tiene sentido si no tiene Cassandra y Spark en el mismo contenedor, pues entonces créate un contenedor con dos procesos. Linux Container no tiene ningún problema con eso, ni Docker. Sí, más por buena práctica de diseño, pero claro, siempre que tu arquitectura sea lógico eso. Si en el momento que no tenga sentido el que esté separado o separar hasta lo más mínimo, pues dice, hombre, hay que pensar que un contenedor apenas añade carga adicional. El crear un contenedor que sea independiente de otro no añade carga, entonces si lo puedes separar, bien. Si... Pero la idea de tenerlo separado es ¿por qué? ¿Por tener muy controlado cuántos recursos consume cada servicio? No, yo creo más bien por el tema de si tú lo quieres hacer elástico, de en un momento a lo mejor tú quieres levantar otro contenedor de MySQL, pero no quieres levantar de la aplicación que va ahí. O ahí a lo mejor hay aplicaciones que no se pueden distribuir. Si tú metes MySQL al lado de un servidor web y uno sí que es distribuible y otro no, es un poco... O sea, realmente no hay ninguna por controlar los recursos. Hombre, tú dentro del contenedor puedes mirar qué porcentaje de CPU te consume cada proceso. También te lo dice Docker y dentro de cgroups, o sea, si tú te vas al host, a las estadísticas que da cgroups, puedes ver si tu contenedor son dos procesos, no ves la CPU que está utilizando todo el contenedor, ves la CPU que está utilizando el proceso A del contenedor 1 y el proceso B del contenedor 1. Entonces eso lo vas a tener controlado de forma parecida, igual. Es un poco buena práctica, realmente tampoco hay nada que te obligue, tampoco es algo que estén repitiendo de solo tienes que tener un proceso en tu contenedor, es algo de bueno, si lo puedes hacer mejor, tiene más lógica, pero... Gracias, Javi. Nada. ¿Tú recomendarías esto en entornos de producción? Bueno, yo estuve en un meetup el jueves y era una empresa llamada Tutum y es una empresa que tiene mucha experiencia. Dentro de la experiencia que se puede tener con Docker tenían mucha. Es una empresa que se dedica a Docker, ellos tienen muchas cosas, o sea, su negocio es Docker, están en el Docker Advisor,
tienen reuniones con Docker Inc., podríamos decir un poco como nosotros con Spark, pues ellos con Docker o incluso más. Están muy ligados a ello. Entonces ellos, claro, tienen muchas cosas en producción y sí que recomiendan tenerlo en producción. Pues es que es una pregunta que les hicieron a ellos y dijeron, hay mucha gente que se obceca en meter cosas en contenedores cuando ahora mismo a lo mejor no tiene sentido y a lo mejor no tiene un futuro. En una base de datos tú la puedes meter en un contenedor, la aplicación muy bien. Querer meter los datos dentro de un contenedor lo puedes hacer y lo que pasa es que hay soluciones mejores. Amazon te da sistemas de replicación diferenciales mucho mejor que andar tú gestionándotelo por debajo por contenedores. Entonces, yo estaba pensando más bien en el rendimiento, si penaliza mucho el rendimiento. no, y más con que lo compares. Realmente, bueno, tú puedes hacer, existe otro comando que es docker stat. Si por ejemplo, si me pongo yo... Vale. Los contenedores que tengo yo en ejecución son estos. Podemos ver lo que nos está consumiendo cada uno de estos contenedores. Realmente es, bueno, de CPU nos consume lo que es el contenedor 0, la memoria, bueno, básicamente, claro, es que lanzó un poco tontos, pues no consumen absolutamente nada. Pero si fuese, por ejemplo, una aplicación que está tirando constantemente del disco duro... O sea, te va a consumir lo mismo que, o muy parecido a la que te consumiría sin ejecutarlo en un contenedor. Pero un contenedor te da la libertad de decirle, pues yo mi contenedor de base de datos quiero que llegue hasta aquí. Y a partir de aquí ya no le des más memoria o ya no le des más disco. Algo que tú haciéndolo con un proceso que lances directamente es más complicado. Lo podrías hacer igual con cgroups, pues es que ya no tienes ninguna herramienta que te lo facilite tanto como puede ser un contenedor. Pero el sobrecarga no te va a dar apenas y encima te da la libertad de querer ponerle límites a tu proceso. Simplemente ordenar tus recursos, claro, simplemente va, sí. Los recursos de la máquina, pero el rendimiento no lo va a No, mejorarlo no lo va a mejorar y empeorarlo prácticamente tampoco, o en un porcentaje ínfimo y muchísimo menos de lo que podría ser una máquina virtual. En ese sentido tampoco, vamos, yo creo no a la gente no, sí que lo utiliza en producción para este tipo de cosas. Sí, más un poco los datos, es un poco la gente es con los datos de la base de datos a ver qué hacen con ellos, pero aún así es, tú puedes utilizar Docker o contenedores en parte de tu sistema en producción, lo tienes que ejecutar en todo o con todo. Vale. No sé si he respondido, sí. Cuando se habla de que el sistema de ficheros está basado en capas, ¿hay alguna manera de aplanar las capas y juntarlas? Hombre, tú puedes, de una imagen o de un contenedor, tú puedes exportar un contenedor o un archivo targz en la que ya se cargarían todas las capas. O sea, tú también, Docker, tienes Docker Export y entonces tú le dices la imagen que quieras y él te lo mete en un targz y ahí tendrías una. Luego ese targz lo podrías crear un contenedor en el que solo tendría una capa. También en el Dockerfile hemos visto cada orden es una capa. Si no quieres, si puedes apilar todos los run en uno, ponerle ampersand y eso te va a crear una capa en vez de crearte, si tienes 8 run, te crearía 8 capas, si tú los apilas con ampersand tendría una capa en vez de esas 8. Hombre, puedes sí, sacarlo un targz y a partir de ahí crear un contenedor nuevo en el que tendría una capa enorme y ya. ¿Más preguntas? ¿Hay una manera de poner un identificador que tú elijas para...? Sí, eso si tú, ese es, bueno, realmente aquí no. Es que entonces... Vale, pero bueno, ese comando en el Docker Stats no. Si tú haces un Docker PS, pues sí, ahí sí que tiene un nombre, aquí, el nombre. Que este nombre, bueno, lo elige aleatoriamente salvo que tú le digas lo contrario. Y entonces ahí sí que tú le puedes decir el identificador este no, porque este sí que es un hash que él calcula de las capas, pero el nombre le puedes decir el que tú quieras.
Esto es... Los nombres. Sí, tiene ahí una función muy chula y realmente adjetivo y nombre, y encima luego tienen combinaciones de funny, Stallman, no sé qué, y hacen un if por ahí y dice Stallman no puede ser funny, y ese nombre se salta y hacen cosas así, pero... Un aplauso para Javier, ¿no?